Nuestra Señora de Nequeteje. El test de la psicoanalista nos interesó a todos. Ella había llevado a la expedición un álbum con reproducciones de obras maestras de la pintura. Ahí estaban, por ejemplo, la rolliza y saludable Lavinia de Tiziano, el Napoleón de David con el índice erecto, el gesto brioso y jinete en potro plateado, la Gioconda de Leonardo da Vinci, sonriente al arcano, la Isabel de Valois, a quien Pantoja de la Cruz colmó de prestigio y realeza en muecas y joyas, el hombre, visto por Tocopoli, el sollozo de Siqueiros, donde la mujer empuña el dolor en escalofriante actitud, el patético Tata Jesucristo de Goitia, el Zapata de Diego, santón bigotudo, vaquiano de hambrientos y portaestandarte de causas salviantes, como los calzones blancos y la blanca sonrisa de los indios, la trinchera, encrucijada de tragedia y nidal de maldiciones, en que José Clemente Orozco vació la intención en forma y erigió la protesta en colores, y en fin. Los indígenas de aquel lugarejo, Nequeteje, de aquella aldehuela perdida en las rugosidades de la Sierra Madre, miraban y miraban con admiración callada las láminas que despertaban en ellos excelencias y calidades agazapadas entre el moho de sus afrentas y el humazo de sus recelos. La vista punzante sobre los cromos y en las pupilas dilatadas por el pasmo, las gamas, los tonos y las formas reflejadas con la misma saña, con la misma furia con que el impacto estético había lesionado más los corazones que los cerebros. Después del asombro, una reacción nueva, que ya no era el aturdimiento ni la maravilla, sino el estupor hierático sordo y desconcertante. Cuando la psicoanalista arrancaba de su arrobamiento a los sujetos, con preguntas tendientes a clarificar los enigmas, los indios no eran elocuentes. 2 o 3 monosílabos jalados con trabajo que denotaban evidentemente una predilección hacia la forma sobre el color, al que hacían, en su valoración de la obra de arte, preceder a la composición y al significado, los que, en todo caso, tomaban un sitio menor en sus apreciaciones, quizá por lejanía o tal vez por armonía de concepto. Pero lo que resultaba inconcuso era el interés que aquellas geniales máculas despertaban en los llamados primitivos por los antropólogos o retrasados según el concepto de los etnólogos o prelógicos, en opinión de nuestra gentil compañera de investigación, la freudiana psicoanalista. Era de ver cómo los padres llevaban en caravanas a los hijos, cómo los ancianos dirigían sus trémulos pasos hacia la escuelita rural en donde habíamos instalado nuestro laboratorio, cómo todos se echaban sobre el pupitre en el que descansaba el álbum, y cómo cada estampa era recibida con emoción general que hacía rumor y provocaba palpitaciones inocultables. Había en particular una lámina que incitaba la admiración colectiva. Esa es la más chula, la más galana, solía escucharse cuando pasaba ante los ojos alucinados. Linda como ninguna, decían voces ensordecidas de timidez, y la Gioconda acentuaba su mueca absurda de esfinge sonriente, elocuentemente indescifrable, luminosamente oscura. Es la más hermosa. Ante la clara tendencia, la psicoanalista hacía un alto y entregaba la emoción de los indios a nuestro estupor. Era cuando ella, igual que Mona Lisa, sonreía, pero con una sonrisa inocua y transparente, sonrisa de triunfo, porque según su ciencia y su saber, había agarrado al cabo al complejo colectivo. Ya en México visité un día a la psicoanalista. Deseaba ardientemente conocer las conclusiones alcanzadas con el test de la pintura aquella. Ella se mostró animosa y optimista, porque la prueba había resultado convincente. Los indios pames
admiraban la forma y gustaban del color, al tiempo que desdeñaban las excelencias de la composición y no advertían, tal vez, el fondo del concepto creador. Pero había algo que positivamente significaba una diversificación curiosa, una peculiaridad que no cabía en las estadísticas, que era imposible transformarla en guarismos e incrustarla entre las austeras columnas que formaban en los cuadros y en los estados. Era algo que escapaba al método, que huía de la técnica en la misma forma en que un pensamiento resbalaba ante un detector o una fragancia escurre frente al ojo de una cámara oscura. Era la admiración, el anonadamiento que la Gioconda produjo en el ánimo de los Pames. Es positivamente extraño, porque ni es la más brillante en cuanto a color, ni es tampoco la más sugestiva en la forma. Lo que los ha impresionado de la obra maestra de Leonardo es quizás su equilibrio, su serenidad, me atreví a conjeturar. La psicoanalista sonrió ante mis empíricas estimaciones. Había en su actitud un aire de compasión, un gesto de misericordia zaheridora, que me hicieron enmudecer. Entonces ella, frente a mi perplejidad, dio a luz su teoría. Se trata, amigo mío, de un estado neurótico colectivo, de una etapa bien definida dentro de la biogenética. Sí, reafirmó, el primitivo con su alma encapotada de misterio ofrece sorpresas apasionantes. Su pensamiento es tenebroso para el resto de los demás, por contradictorio. El primitivo, como el niño, goza sufriendo, ama odiando y ríe gimiendo. Nuestros indios de Nequeteje no podrían escapar a la ley psicológica. El hombre bárbaro contemporáneo nuestro es un racimo de complejos. Razona por simple análisis, porque carece del don de la síntesis, que es el patrimonio de las altas culturas. En este caso, han quedado hechizados, no es otra la palabra, por la imagen de la Gioconda. En ella se han visto como si el pueblo entero hubiese pasado uno por uno frente a un espejo. No hay en el gesto indefinido e indeciso de Mona Lisa un soplo de arcano semejante al que palpita en una sonrisa de indio o en la mueca que antecede al llanto de un niño. ¿No advierte usted en la frente de la Gioconda la serenidad que campea en el rostro de los Pames? ¿No le recuerda la amarillenta epidermis de ella el color de la carne de nuestros indios? ¿No es su tocado semejante al de las mujercitas de Nequeteje? ¿No son los paños que exornan la maravillosa creación semejantes al traje de gala que lucen las indias en días de fiesta? ¿No le recuerda el paisaje de fondo, roquerío bravo, el panorama yermo de la Sierra Pame? En verdad, contesté un poco desconcertado, todo eso me parece muy sugestivo, pero va usted a verlo. Busquemos la reproducción y usted mismo comprobará lo dicho por mí. Y los dedos finos y acicalados de la mujer se dieron a hojear el álbum en busca de la Gioconda. Pasó entre nuestros ojos una vez, 2 veces, toda la colección de láminas sin que entre ellas apareciera la buscada. La joven técnica clavó en los míos sus ojos llenos de sorpresa, al tiempo que me decía casi con entusiasmo: «Ha desaparecido. Se la han robado. ¿Ve usted?» «¿Pero está usted segura de que fueron los indios?» «Sí, absolutamente segura. Nadie más que yo ha tocado el álbum desde nuestro regreso de Nequeteje. Yo misma no lo había hojeado después de la última prueba. No me cabe duda. Ellos han sido. Mire, para no estropear el cromo, han tenido que remover los tornillos. Oh sí, a este le falta una tuerquita. Quizá no tuvieron tiempo de enroscarla». «Es lamentable que se haya descompletado tan precioso test», dije yo neciamente.
El hecho es elocuentísimo, y para alcanzarlo daría yo una docena de álbumes como este. ¿No se da usted cuenta de que el robo confirma plenamente mi deducción de psicología colectiva? Después, ignorándome, ella abrió un cuaderno y se enfrascó en un mar de anotaciones. Un año más tarde, hubo necesidad de hacer algunas enmiendas y verificar ciertos informes vagos para publicar el fruto de nuestras investigaciones. Entonces volví a Nequetejé. Esta vez recibí albergue en la sacristía de la capilla. Ahí se me improvisó una alcoba incómoda, sórdida y fría. El capellán, recién llegado también, era un viejecito amable y hospitalario, con el que desde el primer momento hice amistad. Me informó que hacía 25 años que los PAMES de la región no habían tenido párroco, y que él se había echado a cuestas la tarea de reorganizar la iglesia y sus servicios. «Qué triste ha de ser, señor, vivir en tan apartado y solitario lugar», le dije. «El pastor, amigo mío», me contestó, «no mira el paisaje cuando el rebaño es grande y asustadizo». Salí a la placita de la Aldehuela para disfrutar unos instantes de la frescura bajo la sombra de los fresnos. Pronto mi presencia intranquilizó a la gente. Una anciana se llegó hasta mí y con voz plañidera me dijo: «Todos sabemos a lo que vienes, cuídate». Y sin esperar más se marchó pasito a pasito. Sus pies desnudos y entorpecidos, mejor que huellas, hacían surcos sobre la faz del arenal. Luego fue un hombre adulto y mal encarado quien se acercó a mí. De su hombro izquierdo pendía un machete campero. «Si te sales con la tuya, pagarás con el pellejo», dijo con un acento ronco y inhábil. «¿Pero de qué se trata?», pregunté. «Solo eso te digo. Si te encaprichas no saldrás con vida de Nequetejé», agregó en tono determinante. Después escupió grueso y se marchó. A poco, grupitos pavorosos de 3 o 4 hombres me rodearon. En las puertas de los jacales las mujeres me veían con ojos poco tranquilizadores. Me acerqué a una de ellas y ante su insistencia en mirarme le pregunté: «¿Qué me ven?». «Nomás pa' mirar a qué horas te lo mueres, ladrón», contestó con una sonrisa aguda como la espina de un maguey. El crepúsculo irrumpía entre un bosque de gorjeos y de rumores. Sonó la primera llamada al rosario. Aproveché el instante en que la paz se cuajaba al conjuro de la esquila y me dirigí a la sacristía. En esos momentos el capellán se calaba el sobrepelliz percudido y echaba sobre su nuca la estola trasudada y raída. Me sonrió al tiempo que comentaba: «En estos andurriales hasta los oficios eclesiásticos resultan una distracción, ¿no es verdad, hijo mío?». Yo no respondí. Fui hacia el templo. Fragancias de copal y mirra dieron contra mis narices. Volutas de humo subían desde los incensarios y braseros hasta la bóveda, que cubría a una multitud prosternada y en actitud de fe inenarrable. Media centena de fieles de todas edades se asociaba en un culto común, categórico, contagioso. La iglesia era paupérrima, muros encalados, pisos de ladrillo poroso y revenido, ventanas apolilladas y vidrios estrellados, presbiterio estrecho y deslucido altar de yeso, descascarado y tabernáculo humedecido y negro. Un Cristo moreno, menudito, indiado, pendía de una cruz borrada con rosas de papel desteñido. El resto del templo desnudo, gélido, miserable, menos un retablo enclavado en el crucero, hacia la derecha. Ahí había un ascua parpadeante, solemne, que nacía de velas y candilejas. El altarcillo exornado con un mantel blanquísimo, bordado ricamente, esferas multicolores, ramos de verdura y florecillas montaraces, y arriba, una imagen enmarcada en un cuadro de recia madera de mezquite, del que pendían manojos de exvotos de plata. ¿Pero qué veían mis ojos?
Sí, era ella, nuestra Gioconda, la imagen robada del test de la psicoanalista. Sí, no cabía duda. Ahí estaba deidificada y otorgando mercedes a su grey, como lo demostraba la argentina milagrería que colgaba del ancho marco y el fervor con que aquella gente se postraba a sus plantas. Los fieles habían dado la espalda al Cristo indiano para entregar el rostro a la estampa florentina, de la que la mística se había prendido con increíble fortaleza. Contemplé breves instantes aquel hecho. Más pronto me di cuenta del peligro que yo corría, cuando aquella pequeña multitud se diera cuenta de mi presencia y supusiera que venía a rescatar el cromo robado y llevarlo conmigo. Di media vuelta y tomé a la sacristía. Cuando el capellán advirtió mi turbación, me habló del caso. Sí, amigo mío, es todo un acontecimiento pagano. Tanto como usted, conozco el origen del cromo. Cuando llegué a este pueblo, ya lo encontré entronizado, y en el acto traté de retirarlo de la iglesia, pero el intento se frustró frente a una oposición que llegó a tener características agresivas. La llaman Nuestra Señora de Nequetejé y aseguran que es milagrosa, como ninguna advocación de la Virgen Santísima. Su culto se ha extendido entre los indígenas de muchas leguas a la redonda, que vienen a verla en procesiones, en peregrinaciones nutridas y fervorosas. Le cantan loas frente a su altar y ejecutan en honor de ella danzas pintorescas. Sienten por el cromo devoción ciega que será muy difícil arrancarla de los corazones, a riesgo de que en el intento se lesione un sentido generalizado y por eso respetable. Ahora, débil de mí, soslayo el problema y me preparo para encauzar esa fe hacia la verdad. Un día, cuando el Señor me lo permita. Mientras tanto, los dejo en su inocente error. Si hago mal, que Dios me lo perdone. Dentro de la capilla había brotado un coro de alabanzas a la Virgen pura e inmaculada. Mona Lisa, la casquivana, la jovial mujer del viejo Zanobi, el Giocondo, sonreía a esta nueva aventura, la más portentosa de su historia, más sublime que aquella en que el genio del Da Vinci la iluminó con luces inmortales, más extraordinaria que su sonado rapto del Museo del Louvre. Ahora, en Nequetejé, hacía milagros y la atribuían, con la virginidad, ser Madre de Dios. En el Laboratorio de México, la investigación pretendía haber extractado en una cifra escueta, en un número muchas veces menor que la unidad, toda la sustancia del hecho para ilustrar con él una conclusión científica que exhibiera ante propios y extraños el alma de los indios de México. Mientras tanto, allá en Nequetejé, arden los cirios del fervor y las lámparas alimentadas con la esencia de la esperanza.